Bien, entonces continuando con la clase vamos a revisar el tratamiento de las cefaleas. La cefalea representa una de las causas más frecuentes de consulta en neurología. Representa el 33% de las consultas neurológicas ambulatorias, ¿no? La vamos a definir como toda sensación dolorosa localizada en la bóveda craneal, que va desde la región frontal hasta la región occipital. No solamente conlleva estas partes, ya que hay tipos de cefaleas que se caracterizan por el dolor en la región, por ejemplo, cervical, en el tipo de cefalea tensional, ¿no? Que es una cefalea frontal que puede llevar a ser una cefalea global, o sea, todo el cráneo, y con irradiación a la región cervical. Además, de tipo migrañosa, que presenta una cefalea hemicraniana que puede ser irradiado hacia la cara, hacia el lado ipsilateral de la cara, o periorbitaria, como es en el caso de las cefaleas tipo racemosas. En la evaluación de la cefalea, nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista clínico, ¿ya? No necesitamos un estudio de imagen para determinar el tipo de cefalea o si esta es primaria o secundaria. Con la evaluación clínica ya suponemos que es una cefalea de tipo secundaria. Ya hablo de cefalea primaria, aquella en la cual no hay una patología subyacente a esta, ¿no? Como son el tipo de cefalea tipo tensional, la cefalea migrañosa, las cefaleas racemosas, ¿no? Las trigeminales, esas que no se encuentran una causa subyacente, no una patología subyacente que pueda producir la cefalea, ¿no? A diferencia de las secundarias, ¿no? Por ejemplo, un tumor, ¿no? Una malformación cerebral, por ejemplo, una ruptura de neurisma, por ejemplo, que tenga una infección del sistema nervioso central, ¿no? Esas son causas secundarias. Las causas primarias, las que acabo de determinar. Entonces yo necesito el examen clínico y dentro de ellos la historia clínica me representa de suma importancia para determinar el tipo de cefalea. ¿Y para qué determino el tipo de cefalea? Pues para dar tratamiento específico, ¿ya? Entonces es importante, es necesario revisar esta parte. Yo pregunto la edad de inicio, porque si tengo un paciente que inicia los dolores de cabeza a partir de los 50, nunca tuvo dolor de cabeza y a los 50 años empieza a tener dolor de cabeza o más de los 50 años, digo, esto es un signo de alarma para mí, ¿no? No puede ser algo más que una cefalea primaria. ¿Ya? Vamos a revisar más adelante las banderas rojas para pensar en otro tipo de cefaleas tipo secundarias y si ésta necesita un estudio de imagen. ¿No? Entonces, para diagnosticar el tipo de cefalea no necesito un estudio de imagen, solo clínico. ¿Ya? Pregunto si este paciente presenta o no presenta auras, ¿no? O pródromos, algún síntoma que antecede al dolor de cabeza, ¿no? Esos característicos en la migraña. La frecuencia, qué tan frecuente es, cuánto es su duración del dolor de cabeza, qué tipo de dolor de cabeza es. Es un dolor de cabeza de tipo punzada, de tipo quemazón, de tipo latido, tipo opresiva. ¿Cómo es el dolor de cabeza? Porque el tipo me va a determinar también hacia dónde voy a abordar, ¿no? Un tipo opresivo, lo característico de las cefaleas de tipo tensional o punzados opresivos, de tipo migrañosa son tipo latida o punzada. Entonces, el tipo de dolor de cabeza, a determinar, también voy a ir direccionando al tipo de cefalea que puede estar sufriendo el paciente. Ya la localización, la irradiación, ¿qué se asocia a esto? Si empeora con algo, ¿no? Si empeora con la actividad, si empeora con maniobras de Valsalva, si lo despierta el paciente mientras está dormido. Esas son características de las cefaleas secundarias por tumores, ¿no? Incluso las cefaleas que el paciente está dormido y de repente en la madrugada se despierta con dolor de cabeza. Son cefaleas asociadas a tumores cerebrales, como también por maniobras de Valsalva, también asociados a tumores cerebrales, ¿no? Antecedentes, el paciente familiares con migraña, ¿no? Factores, como le he dicho, ¿no? Que alivien el dolor de cabeza, el descanso. Si apagamos la luz, ¿no? Si apagamos la luz, se va el dolor de cabeza. Si evitamos el ruido, se va el dolor de cabeza. Una característica de la cefalea por migraña, ¿no? Hay fotofobia, ¿no? Molestia a la luz, hay sonofobia a los sonidos, ¿ya? Entonces, estas
son los puntos importantes que nosotros tenemos que abordar clínicamente para determinar el tipo de cefalea. Bien, como había dicho, ¿qué signos de alarma? ¿Cuáles son los signos que lo cual yo observo en un paciente y tengo que preocuparme, ¿no? O tengo al menos que ampliar el estudio, ¿no? Y ya no solamente con la evaluación clínica, ¿no? Y la anamnesis. Uno, como les había dicho, comienzo después de los 50 años. Nunca ha tenido dolor de cabeza y a partir de los 50 años el paciente tiene dolor de cabeza. ¿Ya? Aquí pensando en tumores secundarios. ¿Okay? Instauración brusca, de un momento a otro, lo que se llama cefalea en trueno. El paciente está normal, nunca ha tenido dolor de cabeza, de un momento a otro, dolor de cabeza muy intenso, cefalea en trueno, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, esas son las que producen una cefalea en trueno, de un momento a otro. ¿Okay? ¿Cómo es si el paciente es un paciente que sufre de migrañas recurrentemente, pero de repente el paciente incrementa la frecuencia del dolor de cabeza y su dolor de cabeza tenía una intensidad de 6 y ahora la intensidad es de 9, de 10, persistentemente? Ese cambio en la intensidad y en la frecuencia del dolor de cabeza, pues también me va a servir como signo de alarma, ¿no? Porque, digamos, viene la consulta y dices, el paciente sufre migraña, su migraña. No, no es su migraña. Hay que preguntar la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza, ¿no? Si está incrementado, ¿no? Si el paciente dice que ha incrementado su dolor de cabeza, hay que complementar con otro estudio, ¿ya? Tomografía, pues, ¿no? Si yo tengo la evaluación clínica, el paciente focaliza, ni hablar, pues, ¿no? Tengo que sacar una tomografía, tengo que ampliar mis estudios. Hay deterioro cognitivo, el paciente empieza a perder la memoria episódica, empieza a desorientarse, no, ni hablar, tenemos que tomar una tomografía, ¿no? Y el paciente presenta otros signos clínicos como una convulsión, ya, ni hablar, ¿no? En pacientes que tienen HIV, inmunodeprimidos, los pacientes que tienen HIV y son inmunodeprimidos y empiezan a tener dolor de cabeza, ni hablar, tengo que pedirle complementar el estudio con una tomografía. ¿Ya? Entonces, tenemos indicaciones para la tomografía, cefalea intensa, como he dicho que es explosiva, y si no encuentro nada en la tomografía, tengo que ampliar la resonancia, sí, inclusive angioresonancia. ¿Ya? Porque puede ser una HCA, una hemorragia subaracnoidea Fisher 1, o sea que no puedo ver en la imagen, entonces tenemos que ampliar. ¿Okay? Cefalea de evolución subaguda con un curso de evolución hacia el empeoramiento progresivo, ¿no? Es lo que dijimos. Si, inclusive si tenemos la tomografía normal y persiste ese síntoma, tenemos que ampliar una resonancia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que puede haber un problema en relación a la fosa posterior. En la fosa posterior no se puede visualizar muy bien en la tomografía, entonces necesitamos una resonancia. ¿Ya? Si tiene una cefalea con síntomas focales como miparesia, ¿no? Empieza a tener debilidad de la fuerza muscular, ya no, eso pues necesariamente se tiene que ir a tomografía. Un paciente con trastorno de conciencia, el paciente somnoliento, el paciente con rigidez de nuca, el paciente con fiebre persistente que se ha descartado diferentes causas, ¿no? No encontramos la causa de la fiebre, hay que pedir un estudio de tomografía. Y la resonancia, cuando hay una obstrucción, hay una hidrocefalia, ya determinar cuál es la causa. Una de las causas podría ser neurosis y cercosis, entonces necesitamos ampliar con una resonancia. Habíamos hablado, ¿no?, de sospecha de una lesión en fosa posterior, ¿no? En la tomografía no nos ayuda muy bien para ver imágenes en fosa posterior. Que tenemos un paciente con una cefalea asociada, ¿no?, o con sospecha de hipertensión endocraniana, ¿no? Ahí también tenemos que emplear con una resonancia. Y la sospecha de trombosis venosa intracraneal, ¿no? Esas asociadas, por ejemplo, una puérpera, una gestante con cefalea intensa, y empiezo a focalizar. ¿Qué voy a pensar? Lo primero que pienso es una trombosis venosa. Bien, entonces vamos a hablar de la clasificación. ¿Ya? La clasificación que estamos tomando, la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefaleas, ¿ya? La tercera edición es de 2018. En las cefaleas, las variedades de cefaleas son más de 200 variedades de cefaleas, ¿ya? Tranquilos, no vamos a hablar de todas. Vamos a hablar de las primarias y de su manejo, ¿ya? Hemos dicho que las cefaleas primarias
son aquellas que no son causadas por una enfermedad subyacente. ¿Ya? Las secundarias son ocasionadas por alguna patología subyacente, ¿no? Esta patología va a producir el dolor de cabeza. Entonces tenemos a las cefaleas primarias más comunes, son la migraña, la cefalea de tipo tensional y la cefalea en racemos. Esos son el tipo de cefaleas que vamos a revisar rápidamente. ¿Ya? Y bien, las secundarias pues son, por ejemplo, secundarias en infección, ¿no? Sistema nervioso central, un evento cerebrovascular, un traumatismo. ¿Ya? Sencillo. Entonces nos vamos a enfocar a la cefalea de tipo primaria. Secundaria pues tenemos un montón de causas. Ya nos enfocamos sobre todo en estas principales. Y ya, como las características clínicas, no se olviden, la característica clínica es muy importante, ya, para enfocar al paciente y darle tratamiento adecuado. La cefalea tensional es una cefalea de tipo opresivo o tipo punzada que se localiza en la región frontal, se puede irradiar en toda la cabeza, o sea, se vuelve holocraniana, ¿ya? Focal a holocraniana. La región frontal hacia la región holocraniana tiene irradiación a la región cervical, ¿no? Inclusive acompañada de contractura muscular. ¿Ya? ¿Y qué más? Esta tiene una duración, dura más que los otros tipos de cefalea. O sea, puede ser la intensidad moderada, puede ser leve, no llega a ser severa, pero sí puede ser persistente. Tenemos la cefalea tipo migraña, es una cefalea de tipo latido o tipo punzada. ¿Ya? El tipo de latido, en paréntesis, puede ser también las cefaleas por algún aneurisma, ¿no? Un HCA, esos tipos de latidos, tipos vasculares. Y el tipo de migraña puede ser de tipo punzada o también de tipo latido. La intensidad es moderada a severo. ¿Ya? Y la localización siempre, casi siempre es hemicraniana. Siempre hemicraniana. Puede comprometer la cara también hemicraniana. ¿Okay? Puede estar acompañado de algunos síntomas previos al dolor de cabeza. ¿Ya? Las auras. ¿Ya? No olvidar. Asociados a otros síntomas digestivos como náuseas, vómitos. ¿Ya? Esos son el tipo migrañosa. Y las tipos racemosas, estas variantes trigeminales, el dolor se concentra, es periorbitario. ¿Ya? Periorbitario, puede ser acompañado de, empieza a lagrimear, empieza a tener rinitis el paciente. ¿Ya? Esas son de tipo racemosa. Ese dolor de cabeza también es muy intenso, bastante intenso. ¿Ok? Y entonces la clasificación, las primeras partes de la clasificación consideran a las cefaleas primarias, el 1, 2, 3, ¿ya? Cefalea migrañosa, la cefalea tensional, cefalea autonómica del trigémino, ¿no? Los otros trastornos que no se encuentran en el tipo secundaria, pues están en el número 4. Y ahí, la parte 2, están todas las cefaleas secundarias. Aquí la clasificación nos presenta los diferentes tipos, ¿ya? La primera parte, diferentes tipos de migraña. Mira la variedad de los tipos de migrañas, son bastantes, ¿no? Toda la que les llama la atención solo por mencionar, una variedad llamada migraña hemipléjica, ¿no? Que puede pensar o puede ser el diagnóstico diferencial en casos de un paciente que presenta cefalea y además un déficit motor, ¿no? Una lesión estructural cerebral. Pero en realidad es una migraña, ¿no? Esta variante es muy rara, ¿no? Pero existe, ¿no? Solamente por mencionarla, no vamos a desarrollarlas todas, definitivamente no. La cefalea de tipo tensional, ¿no? También con sus diferentes tipos de variedades, sobre todo en la frecuencia, ¿no? Acá la clasifican en la frecuencia y también en la probabilidad. La cefalea tipo trigémino autonómicas. Y aquí la característica, las cefaleas en racimos, ¿no? Es un dolor de cabeza bastante intenso, muy intenso. Algunos asociados a unas lesiones específicas, por ejemplo, del nervio trigémino, ¿no? Las neurálgicas, ¿ya? Solo por mencionarlas. Y otros tipos de cefaleas no asociados, por ejemplo, las cefaleas por cuando se realiza actividades físicas, ¿no? Las cefaleas por esfuerzo físico. ¿No? Un paciente que es usualmente ya desde niños, ¿no? Empiezan a correr
corren y empieza con dolor de cabeza, ¿no? Corren, cada vez que corren o hacen algún tipo de actividad física presenta dolor de cabeza. Y entonces, para diferenciar los diferentes tipos de cefalea, las características, ya lo había mencionado, pero bueno, vamos a reforzarlas. Localización en la migraña es unilateral. La tensional es bilateral, o sea, global. ¿Ya? El clúster es el racimos. Esta es usualmente alrededor de los ojos. ¿Ya? Las características de la migraña, hemos dicho, es de tipo punzante o también puede ser tipo latido. ¿Ya? Asociado a síntomas como náuseas, vómitos. ¿Ya? La duración termina siendo una duración de 4, justamente va a entrar dentro del diagnóstico, la duración de más de 3 horas, o sea, 4 a 72 horas, inclusive hasta 3 días. ¿Ya? Cuando dura más de 3 días llamamos a eso estatus migrañoso. ¿Ya? El tipo tensional, mucho global, es de tipo opresivo. ¿Ya? Y la duración inclusive puede ser días, ¿no? Eso es lo que también hemos comentado. El tipo racemosa, la característica puede ser inclusive el dolor tipo urente, la cefalea tipo explosiva, muy intensa. ¿Ya? Eh, Usualmente los síntomas asociados son, empieza el paciente, empieza a lagrimear del ojo ipsilateral, alrededor del ojo que está doliendo, puede tener rinitis, ¿no? Son síntomas asociados. Ok, ya, sencillo para diferenciar entre ellas. Entonces nos enfocamos al tratamiento, ya cefaleas secundarias, ni hablar, ¿no? Hay que dar tratamiento a la causa, la causa que está generando la cefalea, ¿ya? Si es una infección, hay que tratar la infección. Si es un tumor, pues hay que ver la manera de tratar el tumor, ¿ya? Una malformación, igual todas, ¿ok? Y las cefaleas primarias van a depender, ¿ya? Depender de los síntomas, del grado de discapacidad que está ocasionando el paciente. Hay dos tipos de tratamientos en el cual se indican las cefaleas tipo primaria. Ya la primera son las cefaleas tipo abortivas, o sea, aquellas que se indican cuando el paciente presenta en este momento de forma aguda la cefalea intensa, ¿no? ¿Qué tomo en este momento? Okay, se le da tratamiento, ¿no? Ahí tenemos los AINES, los opioides, ¿ya? También usamos antieméticos, ¿no? Como la metoclopramida, medicamentos preventivos, perdón, también los corticoides, ¿no? Cuando llega a ser este estatus muy intenso. Y medicamentos preventivos, aquí un medicamento que va a hacer que disminuya la frecuencia y la intensidad también del dolor de cabeza. ¿Okay? Y ya ahí tenemos los beta bloqueadores, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, ¿ya? En sus diferentes modalidades, ya sean bicíclicos, tricíclicos, o antidepresivos también duales. ¿Okay? Entonces, ese es el enfoque del tratamiento. Uno, el tratamiento abortivo y el otro tratamiento preventivo. ¿Okay? Vamos a la migraña, la definición rápida. La migraña, para considerar que es migraña, tiene que al menos tener 5 ataques de cefalea, ¿ya? Que cumplan los siguientes criterios. Que el ataque dure entre 4 a 72 horas, ¿ya? Que tenga como característica alguno de los síntomas asociados, como que fotofobia y sonofobia, tienen que tener los dos, fotofobia y sonofobia, náuseas y vómitos. Menos uno de los dos, ya puede cumplir. ¿Qué más? Al menos dos de estas 4 características, que sea ubicación unilateral, que sea punzante, que la intensidad sea moderada a severo, ya que la grabación o evitación de la actividad física puede ayudar a la cefalea. Es decir, si hago actividad física, incrementa. Si me evito la actividad física, entonces la cefalea disminuye. ¿Ya? Es también una de las características de la migraña. Entonces, los medicamentos abortivos en la migraña, aquí tenemos los AINES, ¿no? En la primera cabeza, podemos usar naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno. ¿Ya? Medicamentos antieméticos, como la metoclopramida. La metoclopramida es un medicamento que inclusive inicialmente se da solamente por las náuseas, ¿no? El paciente con migraña, hemos visto, tiene como síntomas gastrointestinales como las náuseas y los vómitos. Entonces en la emergencia se le da la metoclopramida. Pero después se vio que la metoclopramida por sí sola puede detener las crisis de migraña bastante intensas, ¿no? Hay varios estudios que muestran esto. Entonces por eso ahora
utilizamos la metoclopramida no solo por los síntomas gastrointestinales, sino en realidad para tratar la cefalea intensa. ¿Ya? A veces cuando hay emergencia, ¿no? Les ponen opioides, están contra amador, el paciente no mejora, le pongo metoclopramida y el paciente mejora. Le asocio un AINES, se va a su casa. ¿Ya? Dice, ¿qué pasó, magia? No, solamente que se ha visto que la metoclopramida pues, puede ayudar a estos pacientes. ¿Ya? Inclusive cefaleas muy intensas. ¿Ya? Okay. También podemos usar opioides, sí, nos puede ayudar los opioides. Ahora, podemos utilizar la ergotamina. Podemos utilizar la ergotamina. Hay un detalle con la ergotamina que produce el efecto rebote. Podemos utilizarla en forma aguda, pero no se puede utilizar diaria. ¿Ya? Existe el concepto de cefalea crónica asociado a medicamentos. ¿Ya? Esa cefalea crónica asociada a medicamentos, ¿ya? Ocasionado, inicialmente se escribió la ergotamina. Se ha visto que todo tipo de analgésico puede hacer que de las cefaleas se vuelva crónica debido a su uso. ¿Ya? Entonces hay que evitar el abuso crónico de los analgésicos. ¿Ya? En cabeza, la ergotamina. Entonces se le indica solamente cuando el paciente presenta los síntomas. ¿Okay? Existen unos medicamentos antimigrañosos, ¿no? Que fueron creados solamente para la migraña, ¿no? Como los agonistas de la serotonina, ¿no? Específicamente el receptor 5-HT1B, que son los triptanes. Los triptanes son creados específicamente para el manejo agudo de la cefalea de tipo migraña, son muy buenos también. ¿Ya? La cabeza es somatriptán. Entonces, el tratamiento, el somatriptán a la cabeza. El paciente está con mucho dolor de cabeza, podemos iniciar el somatriptán. Ya 25, 50, 100 miligramos, dependiendo del grado de intensidad del dolor de cabeza. Combinaciones, también podemos hacer combinaciones con AINES. ¿No? De los AINES, el naproxeno. ¿Okay? Naproxeno con somatriptán. ¿Okay? Podemos asociarlos. ¿Ya? Para el tratamiento digamos, alternativo, podríamos utilizar, ¿no? La ergotamina. Pero, repito, no se utiliza de manera habitual la ergotamina. ¿Ya? Y en realidad ningún analgésico. ¿Ya? Entonces, para el tratamiento preventivo de dolor de cabeza, ¿de qué pacientes vamos a recomendar el tratamiento preventivo? En los pacientes que tienen cefalea que duran más de 6 días, ¿ya? O que causa deterioro, produce que el paciente pues ya no haga sus actividades de la vida diaria, no produce incapacidad. ¿Ya? Entonces este paciente requiere tratamiento abortivo. ¿Ya? Se inicia dosis bajas. ¿Y qué tratamiento? Podemos usar un beta bloqueador, ¿no? En la cabeza, un anticonvulsivante, beta bloqueador, como propanolol, metoprolol. Podemos utilizar un anticonvulsivante como el ácido valproico. ¿Ya? Podemos usar gabapentina, otro anticonvulsivante, antidepresivos tricíclicos como la metriptilina. ¿Ya? Podemos utilizar antidepresivos duales como la duloxetina. ¿Ya? Se puede utilizar diferentes tipos de medicamentos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿y por cuánto tiempo debe utilizar el medicamento? Al mínimo 3 meses, de 3 a 6 meses. ¿Okay? Eso se le tiene que decir. El paciente debe tomar diariamente el medicamento mínimo de 3 a 6 meses. A veces, como se da en dosis baja y se va incrementando, inicialmente no va a haber cambios, ¿no? En la frecuencia. Entonces hay que advertir al paciente que todavía la frecuencia va a ir disminuyendo en el transcurso de que el medicamento vaya haciendo efecto. ¿Ya? De repente el paciente se frustra, ¿no? Pasa una semana y quiere que la semana ya disminuya la frecuencia e intensidad. No. ¿Ya? Entonces se le dice esto y además que el tratamiento mínimo 3 meses, 3 a 6 meses. ¿Ya? Entonces en los medicamentos preventivos para migraña, entonces tenemos el propanolol. ¿Ya? El propanolol utilizamos entre dosis de 80 a 240. ¿Ya? Metoprolol. ¿Qué más? Podemos hacer anticonvulsivantes como el ácido valproico, el topiramato. ¿Ya? A las mujeres les gusta el topiramato porque produce inclusive que el paciente baje de peso. Entonces, por eso. ¿No? Entonces, ¿y en qué casos puedo utilizar el ácido valproico? ¿En qué caso utilizo el propanolol? En pacientes jóvenes
beta bloqueadores. No, obviamente ningún problema cardíaco. ¿Ya? Eh, Pacientes varones podemos usar el valproico, ¿ya? O topiramato. ¿Por qué el valproico de mujeres? Tal vez porque está en mujeres en edad fértil, ¿no? El valproico es teratogénico, entonces es no utilizar en eso, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? La mitriptilina. Si es que esta cefalea migrañosa se asocia a estrés, ¿no? La mitriptilina, porque es un antidepresivo. El paciente muy ansiosa, va bien la mitriptilina, ¿ya? La venlafaxina, otro antidepresivo dual, podemos utilizarlo. La gabapentina, sí, podría usarse. El verapamil y calcio antagonista. Esto más en algunos tipos específicos de migraña, la migraña vestibular. No va a alcanzar tiempo de revisar mucho de esto, pero se puede utilizar el verapamilo en tipo de migraña tipo vestibular. Ahora, si el paciente tiene una aura específica, ¿no? La aura está asociada con actividad eléctrica cerebral. ¿Ya? Por eso que a algunos pacientes con migraña se le puede realizar un estudio de electroencefalograma, descartar una epilepsia. Entonces, en estos pacientes que hacen una aura específica como, doctor, veo luces antes de mi dolor de cabeza, veo escotomas, veo destellos, eh, escucho sonidos. En estos casos podemos usar de primera elección los anticonvulsivantes. ¿Ya? Okay. ¿Qué definimos una migraña crónica? Cefalea que va a persistir por más de 15 días durante el mes, ¿ya? Durante un periodo de más de 3 meses. ¿Okay? Y en estos casos podemos utilizar, como he dicho, los medicamentos que van a controlar la frecuencia e intensidad. ¿Y qué tal si no mejora con eso? Si no mejora, podríamos ayudarlo modificando su estilo de vida, ¿no? Tal vez mejorando con la actividad física. Si el paciente es obesa, hay que ver la forma de que el paciente baje de peso. Hay que utilizar combinaciones de medicamentos, ¿no? Tal vez un antidepresivo con un anticonvulsivante, ¿no? Por ejemplo, podemos asociar topiamato con amitriptilina, ¿ya? Y en el caso de que este sea intenso, muy refractario, he visto que el uso de la toxina botulínica, el paciente mejora. Entonces, podría ser una alternativa del tratamiento para la migraña crónica, ¿no? La migraña persistente, esa que ya al paciente lo dejas, no realiza sus actividades de la vida normal, es ausente en el trabajo, se podría utilizar la toxina botulínica, ¿ya? Bien, entonces veamos ahora lo que es la cefalea tipo tensional. Bien, aquí para realizar el diagnóstico de cefalea tipo tensional, ¿no? Tiene que cumplir los siguientes criterios. Uno, que al menos haya un día en el cual el paciente presentó una crisis, un dolor de cabeza, ¿no? Una vez en el mes, ¿ya? Que la duración sea entre 30 minutos a 7 días de duración. Hemos dicho que es la que más dura, ¿no? El dolor no es muy intenso, pero dura más. Que al menos presente dos de los siguientes. Ubicación es bilateral, o sea, holocraniana, ¿ya? El tipo de dolor es opresivo, la intensidad leve, moderada y no se incrementa con la actividad física, ¿ya? Y también tiene que cumplir dos de estos, que no tengan náuseas ni vómitos, porque esos se asocian usualmente a migraña, ¿ya? Y puede tener o fotofobia o sonofobia, no los dos, ¿ok? Solamente uno de los dos, ¿ya? Okay. Bien, entonces el tratamiento para la cefalea de tipo tensional, a la cabeza los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Antidepresivos tricíclicos con la mitriptilina. Utilizamos primero dosis baja, ¿no? Podemos utilizar media tableta, podemos iniciar con 10 miligramos solo en las noches y vamos incrementando el medicamento durante las noches, ¿no? Una dosis máxima de 100 miligramos. ¿Ya? Este medicamento puede producir somnolencia, entonces por eso hay que iniciar con dosis bastante bajas. Ahora, ¿en qué pacientes no debemos utilizar mitriptilina? Un paciente que tenga un adulto mayor, que tenga hiperplasia benigna de próstata, pues no, ahí no vamos a usar. Ahora, como las cefaleas tipo tensionales le había comentado que el dolor se irradia hacia la región cervical y muchas veces se acompaña de contractura muscular, podemos utilizar algunos relajantes musculares, ¿no? Como la ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina de todas estas es la que más utilizaremos,
¿ya? Hay otros medicamentos que se pueden utilizar como los antidepresivos duales, ¿ya? Como la duloxetina. ¿Ya? La memantina se ha visto que puede ayudar en este tipo de dolor de cabeza con dosis de 20 a 40 miligramos. ¿No? Y finalmente la cefalea de tipo racemosa, ¿no? Las trigémino-autonómicas. Entonces, aquí los criterios de la cefalea en racemos, al menos 5 ataques que cumplen los siguientes criterios. ¿Ya? El criterio B, que el dolor sea unilateral, intensidad es severa o muy severa en la región orbitaria, supraorbitaria o puede ser también temporal. La duración es de 15 a 150 minutos sin tratamiento. ¿Ya? Que la frecuencia de los ataques varíen entre una vez cada 2 días y 8 al día durante más de la mitad del tiempo que el trastorno esté activo. ¿Ya? Solamente aquí hay que ver frecuencia. Y cualquiera de los dos de los siguientes. Cualquiera dos de los siguientes. ¿Ya? Que pueda ser al menos que esta sea homolateral en el lado de la cabeza y que tenga inyección conjuntival o lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal y facial en la zona del dolor. ¿Okay? Rubefacción frontal, que pone rojo esa zona, miosiptosis, sensación de taponamiento de los oídos. ¿No? Tiene que cumplir esto, ¿no? Para considerar una cefalea de tipo racimos. ¿Ya? Entonces, en general, ustedes imaginen un paciente que viene por dolor en la región periorbitaria del ojo, que puede venir con lagrimeo, con rinorrea, ¿ya? Con inyección conjuntival, el ojo rojo, eritema de la mitad de la cara, ¿no? El dolor es muy intenso, es bastante intenso. ¿Ya? Ese tipo de cefaleas, llamamos cefalea en racimos. Bien, con respecto al tratamiento de la cefalea racemosa, vamos desde las medidas generales hasta el tratamiento farmacológico. Entre medidas generales es el hábito alimenticio, ya que se ha visto que algunos alimentos pueden desencadenar las crisis, ¿no? Como se ha visto como algún tipo de vinos, el queso, inclusive chocolates, podían desencadenar la crisis, pero esto en realidad es individualizado, ya que cada paciente puede reaccionar o incrementar sus crisis por diferentes tipos de alimentos, ¿no? Entonces, hay que pedirle al paciente, ¿no? Que investigue qué alimentos podrían estar relacionados con su incremento de crisis, ¿no? Para evitarlos. Otro punto es el hábito para dormir, ¿no? El paciente tiene que dormir 8 horas. Usualmente cuando hay privación del sueño pueden desencadenar crisis. ¿Ya? Y con respecto al tratamiento farmacológico, los triptanes en la cabeza, como son intensos, usamos subcutáneos 6 miligramos. ¿Ya? Otro tipo el tratamiento es el oxígeno, ¿ya? Se le da oxígeno, ¿no? Con una máscara, inclusive FiO2 100% a 15 litros por 15 a 20 minutos y el paciente experimenta una mejoría de los síntomas. ¿Y esto debido a qué es? Se cree que dentro de la fisiopatología hay una vasodilatación de los vasos alrededor del trigémino. Entonces, al utilizar el oxígeno, incrementamos el oxígeno cerebral en los vasos sanguíneos cerebrales, produciendo una vasoconstricción. La vasoconstricción reduce la compresión alrededor del trigémino y eso alivia los síntomas. ¿Ya? Otro tratamiento, la lidocaína tópica alrededor de la región periorbitaria, podría ayudar. La ergotamina, los ergotamínicos, sí, pero no de manera persistente, en eso no. El uso de opiáceos combinados con unos AINES podrían. En el tratamiento, si persisten los síntomas, podemos usar corticoides, ¿ya? Los corticoides de la dosis de 1 miligramo por kilo, la dosis de 60 miligramos cada 24 horas, lo podemos utilizar por 5 días y lo desescalamos 10 miligramos cada 3 días, ¿no? Hasta suspender. Uno de los tratamientos preventivos será un calcio antagonista, verapamilo, ¿no? Que iniciamos 80 miligramos 3 veces al día y vamos incrementando entre 10 a 15 a 14 días hasta una dosis de 240 y dosis máxima de 960 miligramos. Otro medicamento que podría ayudar, el litio, se ha visto que ayuda, aunque no utilizamos de primera instancia, ¿no? Y además el quirúrgico se puede plantear cuando este es persistente, ¿no? Ya es discapacitante, se puede
plantear el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Y en base a qué el tratamiento quirúrgico, ¿no? La exploración del nervio trigémino y buscar la manera de descomprimir el nervio, ¿no? Si es que está asociado a este tipo de dolor de cabeza, ¿no?